Capítulo 171. Retroceso. Zas. En ese momento, Ran Shoyo aún no había podido liberarse del genjutsu del monstruo oído, así que solo pudo quedarse mirando cómo la katana Ketsu de Uchiha Tsuki se acercaba, sin tener forma alguna de esquivarla. Acto seguido, la katana Ketsu de Uchiha Tsuki cayó directamente sobre la garganta de Ran Shoyo, llegando incluso a cortarle la cabeza. De este modo, Uchiha Tsuki ya no tuvo que preocuparse de que Ran Shoyo pudiera contraatacar, porque sin cabeza, Ran Shoyo no tenía ninguna posibilidad de seguir con vida. Pero después de que Uchiha Tsuki lograra acabar con Ran Shoyo, y obtener la victoria, se desplomó directamente en el suelo. Resulta que durante el combate contra Ran Shoyo, Uchiha Tsuki no solo había consumido demasiado chakra, sino que incluso su energía espiritual estaba gravemente agotada. Hay que recordar que al hacer los sellos manuales necesitaba usar hilos de chakra para controlar el Rasengan que giraba en el aire, lo que le había consumido demasiada energía espiritual. Y por si fuera poco, Uchiha Tsuki también tenía que seguir suprimiendo al monstruo oído dentro de su cuerpo, pues el monstruo oído siempre había querido devorar su energía espiritual. Uf. Necesito recuperarme un poco. Mirando el cadáver decapitado de Ran Shoyo en el suelo, Uchiha Tsuki se sentó en el suelo y se dispuso a recuperar su energía espiritual y su chakra. Además, antes de que los nins de la arena llegaran, debía volver a sellar al monstruo oído dentro de su cuerpo. Hay que admitir que Uchiha Tsuki había arriesgado mucho al usar al monstruo oído en combate. Pero si el monstruo oído no hubiera lanzado el genjutsu sobre Ran Shoyo, seguro que el perdedor habría sido Uchiha Tsuki sin duda. Porque antes ya había dado todo de sí, y aún así Ran Shoyo lo había llevado a la desventaja. Y precisamente al darse cuenta de que no tenía con qué ganar, Uchiha Tsuki se arriesgó a liberar al monstruo oído dentro de su cuerpo, preparándose para usarlo y tenderle una trampa a Ran Shoyo. Sin lugar a dudas, esta vez Uchiha Tsuki había apostado bien, y el monstruo oído ciertamente había cumplido su cometido, ayudándolo a derrotar al Hounin de la aldea de la arena, Ran Shoyo. Sin embargo, precisamente por haber ganado Uchiha Tsuki, ahora necesitaba suprimir fuertemente al monstruo oído. Uchiha Tsuki no quería que, tras vencer a Ran Shoyo, el monstruo oído terminara devorando su energía espiritual. Esa victoria no le serviría de nada. Pero, ¿era tan fácil suprimir al monstruo oído? La respuesta, desde luego, era negativa. Aprovechando el momento de extrema vacuidad de energía espiritual y chakra dentro de Uchiha Tsuki, el monstruo oído por fin encontró una oportunidad y se dispuso a devorar su energía espiritual. Solo que Uchiha Tsuki había estado vigilando cada uno de los movimientos del monstruo oído, así que este no tenía ninguna posibilidad de contraatacar, y seguía siendo fuertemente suprimido por la energía espiritual dentro del cuerpo. Sin embargo, Uchiha Tsuki sabía muy bien que no le quedaba mucho tiempo para poder contener al monstruo oído. Así que, cuando llegara la siguiente oleada de contraataque del monstruo oído, Uchiha Tsuki se llevó a la boca una píldora medicinal secreta del clan Uchiha para recuperar chakra, y comenzó directamente a usar el Finjutsu. Sella. Justo antes de que el monstruo oído se volviera completamente loco, Uchiha Tsuki usó el poco chakra que acababa de recuperar y por fin logró sellar al monstruo oído dentro de su cuerpo. Acto seguido, viendo que el monstruo oído estaba nuevamente sellado, Uchiha Tsuki por fin pudo respirar con algo de alivio. Luego, después de ocuparse del cadáver de Ran Shoyo, buscó un lugar medianamente escondido y se preparó para usar una técnica secreta del clan Uzumaki y así recuperar su energía espiritual. Lástima que Uchiha Tsuki jamás imaginó que, cuando volvió a sellar al monstruo oído, este le había ocultado una carta bajo la manga. Hay que saber que la inteligencia del monstruo oído no era para nada inferior a la de una persona común, y más aún teniendo en cuenta que ya había sido sellado antes. Desde el momento en que Uchiha Tsuki lo liberó, el monstruo oído había escondido una pequeña parte de su poder dentro de la energía espiritual de Uchiha Tsuki. Así que, justo cuando Uchiha Tsuki usaba la técnica secreta del clan Uzumaki para recuperar su energía espiritual, apareció de repente esa pequeña parte del poder del monstruo oído. Huele. De repente, la pequeña parte del poder que el monstruo oído había dejado en la energía espiritual de Uchiha Tsuki comenzó a devorarlo, y se puso directamente a consumir la escasa energía espiritual que aún le quedaba. Al notar cómo su energía espiritual desaparecía poco a poco, Uchiha Tsuki sintió un dolor de cabeza insoportable y apenas pudo, gracias a su fuerza de voluntad, seguir usando la técnica secreta del clan Uzumaki para recuperarla. Y al mismo tiempo que le dolía la cabeza, Uchiha Tsuki también notó que era el monstruo oído quien causaba el disturbio.
Así que se preparó para dejar que el monstruoído se moviese a sus anchas durante un tiempo, y cuando hubiera recuperado por completo su energía espiritual, entonces se enfrentaría a ese fragmento del poder del monstruoído. Luego, mientras Uchiha Tsuki iba recuperando lentamente su energía espiritual, ese poder del monstruoído iba devorando la energía espiritual de Uchiha Tsuki y fortaleciéndose gradualmente. Lástima que el monstruoído solo había dejado una pequeña parte de su poder fuera, así que la velocidad a la que devoraba la energía espiritual de Uchiha Tsuki no era tan rápida como la velocidad a la que Uchiha Tsuki la recuperaba usando la técnica secreta del clan Uzumaki. Durante media hora entera, Uchiha Tsuki estuvo soportando el dolor de que el monstruoído devorara su energía espiritual. Pero, en el momento en que Uchiha Tsuki por fin recuperó por completo su energía espiritual, un destello de lucidez brilló en sus pupilas. Ya que te atreviste a devorar mi energía espiritual, haré que sepas cuán graves son las consecuencias de devorar mi energía espiritual. Pensando esto, acto seguido Uchiha Tsuki usó su propia energía espiritual para suprimir directamente ese fragmento del poder del monstruoído. Y, dado que el monstruoído acababa de devorar la energía espiritual de Uchiha Tsuki, este descubrió que podía usar su propia energía espiritual para recuperar de aquel lo que le pertenecía. Al ver que esto sucedía, una chispa de alegría apareció en los ojos de Uchiha Tsuki, porque por fin había encontrado una forma de devorar el poder del monstruoído. A continuación, sin dudarlo ni un instante, Uchiha Tsuki gastó una gran cantidad de energía espiritual para recuperar lo que originalmente le pertenecía. Y cuando Uchiha Tsuki empezó a disputar su propia energía espiritual, se podía ver cómo el poder del monstruoído se iba debilitando. Incluso, después de que Uchiha Tsuki recuperara por completo toda su energía espiritual, el poder del monstruoído ya no tuvo ninguna capacidad de resistencia y fue directamente absorbido e integrado en la propia energía espiritual de Uchiha Tsuki. Sin embargo, justo cuando Uchiha Tsuki absorbió por completo el poder del monstruoído, de repente notó que en su mente había aparecido como un recuerdo que no le pertenecía. Viendo esta extraña situación, Uchiha Tsuki frunció ligeramente el ceño y luego se dispuso a leer ese recuerdo que no era suyo. Y entonces, cuando Uchiha Tsuki comenzó a leer ese recuerdo ajeno, se dio cuenta de que el regalo del monstruoído había llegado. Capítulo 172. Pollo sin carne, pollo sin carne. Muy claramente, ese recuerdo que apareció en la mente de Uchiha Tsuki era el recuerdo del monstruoído. En su momento, Kurama-yo ya le había dicho a Uchiha Tsuki que la habilidad del clan Kurama para controlar los 5 sentidos provenía enteramente del monstruoído. Si lograba devorar el poder del monstruoído, podría obtener el secreto del control de los 5 sentidos. Así que ese recuerdo del monstruoído era sin duda un gran regalo para Uchiha Tsuki. Si Uchiha Tsuki lograba comprender a fondo los recuerdos del monstruoído, obtendría el método del clan Kurama para controlar los 5 sentidos y así fortalecer su propio poder. Luego, mientras Uchiha Tsuki revisaba ese recuerdo perteneciente al monstruoído, su comprensión de los 5 sentidos se hizo un poco más profunda. Los 5 sentidos se dividen en vista, oído, gusto, tacto y olfato. Por lo tanto, si lograba comprender completamente el secreto del control de los 5 sentidos, Uchiha Tsuki ni siquiera necesitaría entrenar el genjutsu para tener un dominio extraordinario de esta disciplina. Después de todo ninja necesita usar sus 5 sentidos para percibir al enemigo durante un combate. Si en medio de la batalla perdiera repentinamente la vista y el oído, su capacidad de lucha se vería seriamente mermada. Tal como le había sucedido antes a Ran Shoyo. Si le hubieran arrebatado la vista y el oído, ¿acaso habría podido enfrentarse a Uchiha Tsuki? Sin embargo, el recuerdo del monstruoído que Uchiha Tsuki había obtenido ahora era solo una pequeña parte de los recuerdos del monstruoído. Porque el verdadero cuerpo del monstruoído seguía sellado, y Uchiha Tsuki solo había absorbido una pequeña parte de su poder, así que incluso el secreto del control de los 5 sentidos que había obtenido era solo uno de ellos. Y para gran frustración de Uchiha Tsuki, la habilidad de control de los 5 sentidos que había obtenido resultó ser la capacidad de anular el gusto ajeno. Pasó un buen rato, 3 minutos enteros, y Uchiha Tsuki no lograba entender qué ventaja podía tener la capacidad de anular el gusto. Así que, cuando terminó de asimilar los recuerdos del monstruoído, no pudo evitar suspirar profundamente y pensó, arriesgándome a que el monstruoído me devorara, y lo único que consigo es la habilidad de anular el gusto. Vamos, ¿hay alguna habilidad más inútil que anular el gusto? Anular el gusto, aparte de no sentir el amargor de algunos medicamentos cuando los tomo, ¿qué otra ventaja tiene?
Al llegar a este punto, resignado, Uchiha Tsuki solo pudo suspirar profundamente y esbozar una sonrisa amarga. Pero no todo fue malo en esta obtención de los recuerdos del monstruo oído. Al menos, gracias a esos recuerdos, Uchiha Tsuki supo el método para devorar la energía espiritual de otros. Con ese método para devorar energía espiritual ajena, Uchiha Tsuki podría usarlo en el futuro para enfrentarse al monstruo oído. Solo que acababa de devorar una parte de los recuerdos del monstruo oído, y necesitaría mucho tiempo para refinar esa energía espiritual perteneciente al monstruo oído. Después de todo, esa energía espiritual del monstruo oído no había sido cultivada por Uchiha Tsuki, así que necesitaba cierto tiempo de fusión. Y además, si Uchiha Tsuki fuera demasiado codicioso y devorara todo el poder del monstruo oído de una vez, esa energía espiritual del monstruo oído se mezclaría en exceso con su propia energía espiritual. Cuando eso sucediera, Uchiha Tsuki ya no podría cultivar su energía espiritual con ningún resultado, e incluso necesitaría innumerables años de esfuerzo para refinar por completo esa energía espiritual perteneciente al monstruo oído. Así que devorar el poder del monstruo oído tampoco era algo que pudiera hacerse en poco tiempo. Menos mal que el monstruo oído estaba sellado dentro del propio cuerpo de Uchiha Tsuki, así que no tenía por qué apresurarse demasiado para obtener el poder del monstruo oído y fortalecerse. A continuación, después de que Uchiha Tsuki comprendiera a fondo los recuerdos del monstruo oído, comenzó a recuperar su chakra. Además, Uchiha Tsuki también necesitaba usar ninjutsu médico para tratar ligeramente sus heridas, así como los efectos secundarios de haber tomado la píldora medicinal secreta del clan Uchiha. Después de hacer todo esto, aún necesitaba usar la técnica secreta del clan Uzumaki para refinar la energía espiritual perteneciente al monstruo oído. Si Uchiha Tsuki podía terminar antes la tarea de refinar la energía espiritual del monstruo oído, podría volver a devorar el poder del monstruo oído antes, ¿no es así? Descansó otra hora en el mismo lugar, y Uchiha Tsuki logró eliminar todos los problemas que acechaban en su interior. Por supuesto, estos problemas no incluían el refinado de la energía espiritual del monstruo oído, porque Uchiha Tsuki creía que necesitaría al menos de 3 a 4 años para refinarla por completo. Luego, después de recuperar totalmente su estado, Uchiha Tsuki se preparó para regresar al pueblo Regaliz y llevarse a Kurama Yuri, que seguía escondida allí. Ahora el pueblo Regaliz ya no era seguro. Los subordinados de Ran Shoyo seguramente habrían avisado a los nins de la aldea de la arena, así que esos nins volverían a registrar el pueblo probablemente muy pronto. Menos mal que Uchiha Tsuki no había perdido demasiado tiempo para acabar con Ran Shoyo de la aldea de la arena. Así que ahora tenía tiempo suficiente para ir a buscar a Kurama Yuri, que seguía escondida dentro del pueblo Regaliz. Pero justo cuando Uchiha Tsuki se disponía a partir, de repente vio como una figura aparecía dentro del rango de percepción del Shiton. Sin embargo, usando su inteligencia, Uchiha Tsuki se transformó directamente en el aspecto de Ran Shoyo para ver cuántos nins de la aldea de la arena se acercaban. Si eran pocos, podría acabar con ellos al instante. De ese modo, ¿no tendrían él y Kurama Yuri más tiempo para huir? Pero Uchiha Tsuki jamás imaginó que el ninja de la aldea de la arena que se acercaba fuera solo uno. Y al ver el aspecto de ese ninja de la aldea de la arena, Uchiha Tsuki sintió que era hasta gracioso. Resulta que ese ninja que se acercaba era precisamente el subordinado de Ran Shoyo, el ninja de rango Chunin de la aldea de la arena llamado Anbei. Anbei, aquí. Al ver a ese Chunin de la aldea de la arena llamado Anbei, Uchiha Tsuki se acercó a él sonriente e incluso le hizo un gesto con la mano. Pero en realidad tenía bien agarrada la katana Ketsu, preparado para acabar con ese Chunin de la aldea de la arena en el momento en que el otro bajara la guardia. Sin embargo, justo cuando ese Chunin de la aldea de la arena llamado Anbei llegó frente a Uchiha Tsuki, antes de que éste pudiera atacar, ¿quién lo diría? Anbei fue el primero en lanzarse contra él. ¿Oh? ¿Acaso he dejado ver mi finta? Viendo cómo ese Chunin de la aldea de la arena llamado Anbei comenzaba el ataque, Uchiha Tsuki frunció ligeramente el ceño y, usando directamente la katana Ketsu que tenía en la mano, bloqueó el kunai que se abalanzaba sobre él. Luego, sin dudarlo ni un instante, concentró la intención de espada del estilo luna caída y usó una técnica de espada del estilo luna caída contra el Anbei que tenía delante. Estilo luna caída. Tajo único. Zas. Capítulo 173. Reunión. Paz. La situación ante sus ojos sorprendió ligeramente a Uchiha Tsuki, porque el ninja de la arena Anbei había logrado bloquear la katana Ketsu con un kunai. Evidentemente, Uchiha Tsuki no había previsto en absoluto que el ninja de la arena Anbei que tenía delante pudiera tener semejante habilidad.
Después de todo, el comportamiento anterior de Ambei había sido bastante lamentable, casi abandonando a sus compañeros para huir, y además había estado a punto de morir 2 veces por la amenaza de Uchiha Tsuki. Pero cuando Uchiha Tsuki notó que Ambei lograba bloquear su ataque, su mirada se volvió grave de inmediato y acto seguido lanzó otro ataque contra el ninja de la arena que tenía enfrente. Estilo luna caída. Corte de sombras. Zas. Esta vez, Uchiha Tsuki usó el Kawarimi no Jutsu sin dudarlo, y el clon que materializó atacó a Ambei desde un ángulo extraño, llegando hasta su mismo rostro. Sin embargo, Ambei volvió a sorprender a Uchiha Tsuki, porque en el instante en que el clon de Uchiha Tsuki llegó frente a Ambei, este ya había anticipado que el clon tenía capacidad ofensiva. Acto seguido, Ambei lanzó el kunai que sostenía, haciéndolo volar hacia Uchiha Tsuki. Crack. Pero el ataque de Ambei tampoco funcionó. Uchiha Tsuki solo tuvo que bloquear ligeramente con la katana Ketsu para detener el kunai que había sido arrojado. Luego, Uchiha Tsuki se acercó a Ambei y cambió al estilo de espada-ataque para presionarlo, queriendo aprovechar el momento de confusión para acabar con la vida de Ambei. Lástima que, desde que Ambei había salido del campo de visión de Uchiha Tsuki, parecía haberse convertido en otra persona completamente diferente. Ahora, el desempeño general de Ambei no se parecía en nada al de un Chunin de la aldea de la arena, sino más bien al de un Jounin de la aldea de la arena. Y justo cuando Uchiha Tsuki presionaba paso a paso con el estilo de espada-ataque, Ambei supo detectar su punto débil y le dio un fuerte puñetazo en la mejilla. ¡Paf! El puñetazo de Ambei impactó en la mejilla de Uchiha Tsuki y logró enviar su cuerpo volando. Tras salir despedido una decena de metros, Uchiha Tsuki apenas pudo controlar su cuerpo para aterrizar con estabilidad en el suelo. Sin embargo, justo cuando los ojos de Uchiha Tsuki se llenaban de un brillo asesino y se disponía a atacar de nuevo a Ambei, ¿quién lo diría? El ninja de la arena frente a él solo se encogió de hombros con resignación y dijo: Tsuki, me has decepcionado un poco. Eres un ninja de tipo sensorial, deberías haber notado quién soy, ¿no? Mientras hablaba, Ambei fue envuelto de repente por una niebla blanca, y cuando ésta se disipó, la figura de Uzumaki Kushina apareció en ese mismo lugar. Viendo la mirada burlona de Uzumaki Kushina, Uchiha Tsuki no pudo evitar sonrojarse ligeramente, consciente de su error. Originalmente, cuando Uchiha Tsuki usó el Shiton para observar a Ambei ya había sentido que su chakra era algo extraño. Lástima que acababa de tener una dura batalla contra Ran Shoyo y estaba en el momento de mayor tensión, por lo que no examinó con detenimiento la identidad de Ambei. Ahora, la aparición de Uzumaki Kushina hizo que Uchiha Tsuki tomara conciencia de su error. El Ambei que tenía delante no era en realidad un ninja de la aldea de la arena, sino Uzumaki Kushina disfrazada. Con razón, yo decía que ese ninja de la arena llamado Ambei no podía tener semejante habilidad. Pensando para sus adentros, Uchiha Tsuki miró con una sonrisa amarga a Uzumaki Kushina y dijo: Kushina, ya que sabías que era yo, ¿por qué me diste ese puñetazo? Mientras hablaba, también disolvió la técnica de transformación y se frotó la mejilla hinchada, continuando: Como me separé de ustedes, estuve con los nervios de punta todo el tiempo. Si sabías que el que iba disfrazado de ninja de la arena era yo, debiste decírmelo antes. Tsuki-kun, eso no es culpa mía. Justo cuando Uchiha Tsuki dijo esto, la figura de Namikaze Minato apareció de repente ante él, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras comentaba: Al principio, Kushina quizá tampoco notó que el ninja de la aldea de la arena eras tú disfrazado. Solo cuando usaste el ninjutsu del estilo luna caída se dio cuenta de tu identidad, y por eso decidió gastarte una broma. ¿Qué broma ni qué broma? Al oír las palabras de Namikaze Minato, Uzumaki Kushina puso cara de disgusto y corrigió: Lo que quería era darle una lección a Tsuki, ¿entiendes? Está bien, Kushina, ya entendí. Cuando Uzumaki Kushina dijo esto, Namikaze Minato fue borrando la sonrisa de su rostro y comentó: Lo siento, Tsuki-kun. Al principio no nos dimos cuenta de que esos tipos de la aldea de la arena habían descubierto el pasadizo secreto que cavamos Kushina y yo. Y si no te hubiéramos pedido que protegieras a Yuri, quizá ya habrías logrado romper el cerco. Así que todo esto fue error nuestro, Tsuki-kun. Recibe nuestras disculpas. Minato-kun, no tienes por qué. En ese momento, Uchiha Tsuki agitó ligeramente la mano con indiferencia y dijo: Mientras todos estemos a salvo, no hay problema. Luego, como si recordara algo, continuó: Por cierto, dejé a Yuri en el pueblo Regaliz. Vayamos a buscarla ahora. En cuanto la recojamos, podremos romper el cerco sin problemas. Como Kushina acaba de disfrazarse de ninja de la arena, seguramente no habrá nins de la aldea de la arena bloqueando el camino.
Volvamos al pueblo Regaliz ahora. De acuerdo. Tras recibir la respuesta afirmativa de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, Uchiha Tsuki regresó con ellos al pueblo Regaliz y recogió a Kurama Yuri sin ningún contratiempo. Sin embargo, aún no podían liberar a Kurama Yuri del Genjutsu. Uchiha Tsuki esperaba que cuando despertara, ya estuviera dentro del país del fuego. A continuación, después de que Uchiha Tsuki y los demás recogieron a Kurama Yuri, se dispusieron a discutir un plan de huida. Pero según Uchiha Tsuki, ya que Anbei había sido eliminado por Uzumaki Kushina, el bloqueo de los ninjas de la aldea de la arena en el camino debía ser muy débil. Así que, aprovechando que los ninjas de la aldea de la arena no estaban alerta, Uchiha Tsuki propuso llegar cuanto antes a la frontera del país de la medicina. Y cuando Namikaze Minato y Uzumaki Kushina consideraron que la propuesta era viable, ellos y los demás partieron nuevamente, llegando directamente a la frontera del país de la medicina al amparo de la noche. Pero, no hay que creer que solo por haber llegado a la frontera del país de la medicina, Uchiha Tsuki y los demás podrían romper el cerco fácilmente. Después de todo, el frente de batalla estaba en pleno punto muerto, y la línea del frente del país de la medicina estaba plagada de puestos de vigilancia secreta. Salir de allí no era tan sencillo. Especialmente cuando Uchiha Tsuki usó su Shiton para inspeccionar los alrededores, su expresión se volvió más sombría. Acto seguido, se pudo ver a Uchiha Tsuki decir con gran seriedad a Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, que estaban frente a él. Minato-kun, Kushina, romper el cerco me temo que va a ser bastante difícil. Capítulo 174. Aparición de la serpiente. Oh. Al oír las palabras de Uchiha Tsuki, Uzumaki Kushina levantó ligeramente las cejas y dijo sonriendo. ¿Quién lo diría? Nuestro Tsuki ya puede percibir los puestos de vigilancia que colocaron los ninjas de la aldea de la medicina. Así es, hay muchos puestos de vigilancia de la aldea de la medicina, pero esos ninjas no parecen estar tratando de detenernos. Si no lo adivino mal, nuestra aldea ya ha comenzado a presionar a la aldea de la medicina. Es decir, el frente de batalla finalmente está a punto de estallar. Sí, Kushina tiene razón. Apenas Uzumaki Kushina terminó de hablar, Namikaze Minato asintió ligeramente y dijo. Cuando estalle la batalla en el frente, podremos aprovechar el vacío interno de la aldea de la medicina para escapar directamente hacia el país del fuego. Incluso podríamos atacar el cuartel general de la aldea de la medicina cuando sus ninjas se marchen. Claro que, si no fuera por Yuri, así lo organizaría. Diciendo esto, Namikaze Minato miró profundamente a Kurama Yuri, que estaba cargada a la espalda de Uchiha Tsuki, y suspiró. Ay, Yuri es muy lastimosa. Sus padres ya murieron en combate dentro del país de la medicina, y ahora ella tiene que seguirnos y dejar el lugar donde ha vivido durante tantos años. Espero que en el futuro, cuando esté en la aldea, pueda vivir feliz. Tsuki-kun, Kushina, si tienen tiempo, debemos cuidar de Yuri, porque ahora solo puede contar consigo misma para sobrevivir. ¿Sí? Cuando Namikaze Minato dijo esto, Uchiha Tsuki y Uzumaki Kushina asintieron enérgicamente, y luego comenzaron a discutir el plan para escapar del país de la medicina. Sin embargo, los puestos de vigilancia de la aldea de la medicina adelante eran demasiados, y solo con Uchiha Tsuki, Namikaze Minato y los demás era muy difícil eliminarlos. Después de todo, cuando infiltraron la primera vez el país de la medicina, en el equipo de Uchiha Tsuki todavía estaba Yuga Izashi. En este momento, solo había dos Jounin, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, y Uchiha Tsuki además tenía que cuidar de Kurama Yuri, que no podía combatir. Querer eliminar esos puestos de vigilancia de la aldea de la medicina y luego salir del país de la medicina era prácticamente más difícil que subir al cielo. Pero justo cuando Uchiha Tsuki y los demás no encontraban solución, de repente Uchiha Tsuki frunció ligeramente el ceño. En el mismo momento, Uzumaki Kushina tenía la misma expresión, y al mirar a Uchiha Tsuki, incluso contuvo la respiración y dijo. El poder del Orochimaru-sama es increíble, pudo usar invocaciones para infiltrarse en el país de la medicina y recolectar información. Tsuki, ¿lo has percibido? Las invocaciones del Orochimaru-sama ya están explorando los puestos de vigilancia de la aldea de la medicina. Esta noche, es muy probable que el Orochimaru-sama dirija a sus tropas al ataque. Solo tenemos que esperar con paciencia. Correcto. Al oír las palabras de Uzumaki Kushina, en los ojos de Uchiha Tsuki también apareció sorpresa, y en su corazón admiró aún más la audacia de Orochimaru. Hay que saber que no todos los ninjas pueden, como Orochimaru, invocar a innumerables invocaciones e infiltrarlas en el país de la medicina. En ese momento, dentro del rango de percepción del Shiton de Uchiha Tsuki, podía ver a las invocaciones de Orochimaru acechando alrededor de esos ninjas de la aldea de la medicina.
Lo que más sorprendió a Uchiha Tsuki fue que esas invocaciones comunes de Orochimaru tenían la capacidad de acabar con los ninjas de la aldea de la medicina. En solo unos minutos, Uchiha Tsuki notó que 3 puestos de vigilancia fueron eliminados por las invocaciones de Orochimaru. Sin embargo, justo cuando los ninjas de la aldea de la medicina empezaban a sentir pánico y Uchiha Tsuki se disponía a romper el cerco junto con Namikaze Minato y los demás, ¿quién lo diría? Namikaze Minato negó con la cabeza y dijo: Tsuki-kun, Kusina, el Orochimaru-sama no está lanzando un ataque, sino desgastando las fuerzas de la aldea de la medicina. Si no lo adivino mal, si el Orochimaru-sama fuera a atacar, seguramente no enviaría invocaciones a hostigar a esos ninjas de la aldea de la medicina. Porque así, los ninjas de la aldea de la medicina se pondrían en alerta. Dicho esto, Namikaze Minato hizo una pequeña pausa y continuó. Por eso, necesitamos permanecer escondidos en el país de la medicina un tiempo más. Ya estuvimos escondidos un mes entero en el pueblo Regaliz, no importa esperar unos días más. Cuando el Orochimaru-sama dirija realmente a sus tropas, ese será el momento de prepararnos para romper el cerco. Tsuki-kun, Kusina, mejor conservemos nuestra energía y sigamos esperando el momento. Minato tiene razón. Tsuki, hoy tú descansa bien. Apenas Namikaze Minato terminó de hablar, Uzumaki Kusina miró a Uchiha Tsuki y le ordenó directamente que descansara. Y Uchiha Tsuki llevaba todo un día agotado, así que al oír la orden de Uzumaki Kusina, comenzó a reabastecerse en ese lugar. Luego, cuando Uchiha Tsuki estuvo listo, Uzumaki Kusina y Namikaze Minato también comenzaron a turnarse para descansar. Así, Uchiha Tsuki siguió a Namikaze Minato y Uzumaki Kusina y permaneció unos 3 días más en el país de la medicina. Al cabo de esos 3 días, Konoha finalmente lanzó un ataque de presión contra la aldea de la medicina. ¡Boom! Ese día, Uchiha Tsuki se encontraba originalmente usando las técnicas secretas del clan Uzumaki para entrenar su propia energía espiritual. Después de terminar de entrenar su energía espiritual, empezó a eliminar los problemas de haber absorbido el poder del monstruo oído. ¿Quién lo iba a decir? Justo cuando Uchiha Tsuki se disponía a comenzar a eliminar los problemas en su interior, un fuerte estruendo resonó en sus oídos. ¿Ha comenzado? Al oír ese fuerte estruendo, Uchiha Tsuki abrió los ojos y miró a Uzumaki Kusina, y efectivamente vio que ella asentía con la cabeza mirándolo. A continuación, sin que Uchiha Tsuki terminara de preguntar, vio como una serpiente gigante aparecía dentro de su campo de visión. Y el lugar donde apareció esa serpiente gigante era precisamente el límite entre el país de la medicina y el país del fuego. Esa es la invocación de Orochimaru, manda. Al ver a esa serpiente púrpura gigante aparecer, Uchiha Tsuki, combinando sus conocimientos del original sobre Orochimaru, adivinó de inmediato la verdadera identidad de esa serpiente púrpura gigante. En el mismo momento, Uzumaki Kusina, al ver a esa serpiente púrpura gigante aparecer, esbozó una leve sonrisa y dijo: el Orochimaru-sama ha llegado al frente con sus tropas. Nosotros, preparemos la huida. ¿Sí? Apenas Uzumaki Kusina terminó de hablar, Namikaze Minato asintió directamente y dijo: Tsuki-kun, tu misión es proteger a Yuri. Todo lo demás lo manejamos Kusina y yo. Luego, miró a Uzumaki Kusina y dijo con gravedad: Kusina, debemos proteger a Tsuki-kun y a Yuri. Ellos son las nuevas generaciones de la aldea, no podemos fallar. Entendido, Minato. Después de que Uzumaki Kusina respondiera afirmativamente, Uchiha Tsuki la siguió junto con los demás para comenzar el rompimiento del cerco. Y la situación del rompimiento fue incluso mejor de lo que Uchiha Tsuki imaginaba, porque los ninjas de la aldea de la medicina habían sido movilizados por completo al frente, y el interior del país de la medicina estaba prácticamente vacío. Así que Uchiha Tsuki siguió a Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, avanzando poco a poco hacia la frontera del país de la medicina. Pero ¿quién lo iba a decir? Justo en el momento en que Uchiha Tsuki y los demás estaban a punto de irse sobrevino un cambio inesperado. Capítulo 175. Contraataque. Boom. En ese momento, Uchiha Tsuki y los demás, aprovechando que Orochimaru dirigía a sus tropas en un ataque sorpresa contra el país de la medicina, se preparaban para llevar a Kurama Yuri y romper el cerco hacia el país del fuego, para regresar al campamento del frente de batalla del país del fuego. Pero Uchiha Tsuki y los otros jamás imaginaron que, justo en el instante en que estaban a punto de salir del país de la medicina, sus movimientos serían descubiertos por los ninjas de la aldea de la medicina. Sin embargo, aunque los movimientos de Uchiha Tsuki y los demás fueron descubiertos por los ninjas de la aldea de la medicina, aún así no perdieron la calma.
Luego, cuando Uzumaki Kusina usó su habilidad sensorial para inspeccionar a los nins de la aldea de la medicina que tenían delante, una leve sonrisa se dibujó en sus labios y dijo: Minato, Tsuki, no debemos temer a esos tipos de la aldea de la medicina. Los nins de la aldea de la medicina que nos bloquean el camino solo son heridos que han retrocedido del frente, no tienen mucho poder de combate. Dicho esto, la mirada de Uzumaki Kusina se trasladó a Namikaze Minato y continuó. Minato, nosotros dos nos encargaremos de esos heridos de la aldea de la medicina, y que Tsuki se retire primero con Yuri. Solo con que puedan reunirse con las tropas de Orochimaru-sama, Tsuki y Yuri estarán a salvo. Así que lo fundamental es que Tsuki se lleve pronto a Yuri y se vaya. De acuerdo. Al oír las palabras de Uzumaki Kusina, Namikaze Minato no dudó ni un instante y asintió directamente. Acto seguido, Uchiha Tsuki vio cómo Namikaze Minato y Uzumaki Kusina se lanzaban directamente entre el grupo de nins de la aldea de la medicina. Y, como todos los nins de la aldea de la medicina eran heridos, los dos Jounin, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, fueron como lobos en un rebaño de ovejas, desatando una masacre. Era evidente que la situación en el frente era muy intensa, y que los nins de la aldea de la medicina no dejaban de producir heridos. El máximo comandante de la aldea de la medicina, al darse cuenta de que no podían contra Konoha, seguramente había decidido preservar sus fuerzas y enviar de regreso al campamento a los heridos menos graves para que recibieran tratamiento. Lástima que el máximo comandante de la aldea de la medicina jamás imaginó que Uchiha Tsuki y Namikaze Minato se encontraban dentro del país de la medicina. Y además, Uchiha Tsuki y los demás, aprovechando el momento del ataque de Orochimaru al frente, se preparaban para romper el cerco del país de la medicina hacia el país del fuego. Por eso, aquellos heridos de la aldea de la medicina que regresaban al campamento, al encontrarse con los dos Jounin Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, sufrieron grandes pérdidas en un breve combate de apenas unos 10 minutos. Pero la situación para Uchiha Tsuki, que llevaba a Kurama Yuri, era un poco más complicada. Después de todo, Uchiha Tsuki no tenía la misma fuerza que Namikaze Minato o Uzumaki Kusina, y además tenía que proteger a Kurama Yuri mientras rompía el cerco. Acto seguido, se podía ver a Uchiha Tsuki usando su propio cuerpo para bloquear los ataques y proteger a Kurama Yuri que llevaba a la espalda. Y aunque todos esos heridos de la aldea de la medicina tenían heridas leves, algunos de ellos seguían teniendo fuerza de nivel Jounin, y al notar que Uchiha Tsuki quería proteger a Kurama Yuri, dirigían sus ataques directamente contra ella. Malditos nins de la aldea de la medicina. Sin duda, Kurama Yuri se había convertido otra vez en una carga para Uchiha Tsuki, y además no podía abandonar a ese lastre delante de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina. Menos mal que Namikaze Minato y Uzumaki Kusina estaban cerca, así que cuando notaron que Uchiha Tsuki estaba en apuros, comenzaron a ayudarlo y a concentrar toda su atención en romper el cerco. Sin embargo, la masacre que Namikaze Minato y Uzumaki Kusina habían hecho antes con los heridos de la aldea de la medicina ya había llamado la atención de los nins de la aldea de la medicina. Luego, dentro del rango de percepción del Shiton de Uchiha Tsuki, notó que unos 3 grupos de nins de la aldea de la medicina se acercaban por detrás para rodearlos y acabar con todos sus ninjas. Minato-kun, Kusina, no se enquisten en la batalla. Retirada. Viendo que los nins de la aldea de la medicina se acercaban por la retaguardia, Uchiha Tsuki no dudó ni un instante y comenzó a correr con la katana Ketsu en la mano. Al ver esto, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina supieron que no podían enfrentarse directamente a los nins de la retaguardia, así que junto con Uchiha Tsuki comenzaron a abatir a los nins de la aldea de la medicina que tenían delante para abrirse paso hacia el país del fuego. Estilo luna caída. Corte del vacío. Zas. Aunque Uchiha Tsuki había recibido algunas heridas antes por proteger a Kurama Yuri, aún así seguía teniendo una capacidad de combate temible. Especialmente cuando veía a algún Chunin o Genin de la aldea de la medicina, no dudaba en matarlo en el acto. Tal como en ese momento, Uchiha Tsuki detectó a un Chunin de la aldea de la medicina en el camino y al instante lo abatió con su katana Ketsu, dejando el camino completamente despejado frente a él. Pero justo cuando Uchiha Tsuki, aprovechando que no había nadie bloqueándole el paso, se disponía a romper el cerco, de repente notó que la situación de Uzumaki Kusina era un poco delicada. Resulta que Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, al ver que aumentaban los nins de la aldea de la medicina, quisieron ganar un poco más de tiempo para Uchiha Tsuki. ¿Quién lo iba a decir? Al tratar de contener a los nins de la retaguardia, Uzumaki Kusina se adentró demasiado en territorio enemigo.
Así, Uchiha Tsuki notó que Uzumaki Kusina estaba completamente rodeada por esos nins de la aldea de la medicina, y ni siquiera Namikaze Minato tenía forma de ayudarla. Sin embargo, justo cuando Uchiha Tsuki y Namikaze Minato estaban muy preocupados por Uzumaki Kusina, de repente una terrible onda de chakra comenzó a emerger de todo el cuerpo de Kusina. Acto seguido, un chakra de color rojo sangre comenzó a brillar sobre ella. Era evidente que en ese momento Uzumaki Kusina ya había usado el poder del zorro de las 9 colas para poder salir del cerco de los nins de la aldea de la medicina. Hay que saber que Uzumaki Kusina usando el chakra del zorro de las 9 colas, y Uzumaki Kusina sin usarlo, eran dos niveles de ninja completamente diferentes. En ese momento, al desatar el chakra del zorro de las 9 colas dentro de su cuerpo, Uzumaki Kusina podía acabar en muy poco tiempo incluso con un Jounin de la aldea de la medicina. Así que los nins de la aldea de la medicina de repente sintieron que habían ido a buscar lana y habían salido trasquilados. Si no hubieran rodeado a Uzumaki Kusina, quizá no habrían tenido que perder tantos ninjas. Lo que hizo que ese grupo de nins de la aldea de la medicina perdiera la esperanza fue que las tropas dirigidas por Orochimaru ya habían llegado al país de la medicina en un ataque sorpresa. Al ver que las tropas de ninjas de Konoha se acercaban, todos los nins de la aldea de la medicina mostraron terror, y al instante alguien se dispuso a liderar la retirada. Retirada rápida, los nins de Konoha están atacando. Siguiendo a quien tomó la iniciativa, esos nins de la aldea de la medicina demostraron una buena disciplina de combate y se prepararon para retirarse del campo de batalla. Pero, justo cuando esos nins de la aldea de la medicina iban a retirarse, la figura de Orochimaru apareció de repente entre la multitud de las tropas de Konoha. Y en ese momento, en las pupilas de Orochimaru brillaba una intención asesina fría. Fijando la mirada en los nins de la aldea de la medicina que tenía delante, Orochimaru se lamió el borde de los labios y dijo con su voz ronca y llena de magnetismo: transmitan la orden. Aniquilen por completo a los nins de la aldea de la medicina. Capítulo 176. Advertencia. Uf. Por fin estamos a salvo. Justo cuando Orochimaru ordenaba la aniquilación total de los nins de la aldea de la medicina, Uchiha Tsuki logró romper el cerco con Kurama Yuri y salir del país de la medicina. Con una respiración agitada, la batalla anterior todavía lo tenía agotado, pero su cuerpo estaba cubierto de innumerables heridas y no podía relajarse para descansar en poco tiempo. Acto seguido, Uchiha Tsuki dejó a Kurama Yuri a un lado y se dispuso a usar ninjutsu médico para tratar sus heridas. Y cuando Uchiha Tsuki comenzó a tratar sus heridas, las figuras de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina aparecieron frente a él. Tsuki, bien hecho. Al ver que Uchiha Tsuki trataba sus propias heridas mientras Kurama Yuri no tenía ni una sola herida en todo el cuerpo, Uzumaki Kusina le mostró un pulgar hacia arriba y dijo: gracias a que la protegiste tú, si no, Yuri fácilmente podría haberse lastimado en el caos de la batalla. Tsuki, por fin logramos regresar sanos y salvos al país del fuego, ahora sí podemos descansar bien. Kusina, no digas tonterías, todavía no es momento de descansar. Al oír las palabras de Uzumaki Kusina, Namikaze Minato suspiró profundamente y, mirando a Uchiha Tsuki, dijo: Tsuki-kun, aunque ahora estamos a salvo, mientras estemos en el campamento del frente tenemos que trabajar sin parar. Ahora mismo, aunque no necesitemos combatir, todavía tenemos que hacer algunos trabajos de retaguardia. Como tú, Tsuki-kun. En cuanto recuperes tus heridas, prepárate para ir al hospital temporal. Nuestra aldea también tiene muchos heridos que necesitan que los cures con tu ninjutsu médico. Sí, ya sé, Minato-kun. En ese momento, aunque Uchiha Tsuki, que había estado con los nervios de punta durante mucho tiempo en el país de la medicina, quería dormir a pierna suelta, también sabía que lo que decía Namikaze Minato era cierto. Mientras estuviera en el campamento del frente, no tendría tiempo para descansar. Así que solo pudo aprovechar el momento en que trataba sus heridas para recuperar un poco su energía espiritual y sentirse un poco mejor. Sin embargo, justo cuando Uchiha Tsuki terminó de recuperar por completo su energía espiritual y su chakra usando las técnicas secretas del clan Uzumaki, ¿quién lo iba a decir? La figura de Nara Shikaku apareció en la tienda donde descansaban Uchiha Tsuki y los demás. Y cuando Nara Shikaku los vio, una sonrisa alegre también se dibujó en su rostro mientras decía: Minato, Kusina, Tsuki, menos mal que regresaron sanos y salvos. El otro día, cuando vimos a Hisashi regresar gravemente herido, pensamos que les había pasado algo en el país de la medicina. Gracias al cielo, regresaron todos bien, qué alivio. ¿Cómo está Hisashi ahora? Cuando Nara Shikaku dijo esto, Namikaze Minato frunció el ceño y preguntó: Hisashi se está recuperando bien, solo que ahora volvió a la aldea a reponerse.
Al oír la pregunta de Namikaze Minato, Nara Shikaku sonrió ligeramente y luego miró a Uchiha Tsuki, diciendo: Tsuki, Hisashi me contó que tuviste un desempeño excelente en la misión en el país de la medicina. ¿Quién lo diría? Proponerle a Orochimaru-sama que te enviara a esa misión fue mi decisión más acertada. Pero tenemos pocos nins médicos en el frente, Tsuki, me temo que solo podrás descansar un poco antes de tener que seguir trabajando. No importa, ya estaba preparado para eso. Al oír esto, Uchiha Tsuki asintió ligeramente y dijo a Nara Shikaku: Shikaku-san, ella también es de nuestra aldea, se llama Kurama Yuri. Sus padres murieron en combate dentro del país de la medicina. Así que si tenemos suficientes nins en la aldea, espero que puedas organizar su regreso, porque una niña como ella en el frente es demasiado peligroso. ¿Oh? ¿Ella es Kurama Yuri? Apenas Uchiha Tsuki terminó de hablar, Nara Shikaku miró a Kurama Yuri y suspiró profundamente, diciendo: Ay, ya nos enteramos por Hisashi que Kurama Shigenari y Kurama Yo murieron en combate en el país de la medicina. Pero no imaginé que lograrían traer a su hija con ustedes. Creo que si ellos se enteraran de esto, estarían muy contentos, ¿no? Dicho esto, Nara Shikaku hizo una pequeña pausa y continuó: En cuanto a organizar lo de Kurama Yuri, lo haré más tarde. Pero Orochimaru-sama ahora se dispone a aniquilar a esos tipos de la aldea de la medicina, así que prepárense un poco y vayan al campo de batalla a apoyar a las tropas de nuestra aldea. De acuerdo. Al enterarse de que Orochimaru iba a aniquilar a los nins de la aldea de la medicina, Uchiha Tsuki, Namikaze Minato y los demás se mostraron algo sorprendidos, y luego comenzaron a recuperarse en ese lugar. Más tarde, Uchiha Tsuki también comenzó a tratar las heridas de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Pero antes de que terminara de curar sus heridas, Yamanaka Aichi apareció en el campamento donde se encontraban Uchiha Tsuki y los demás, y su mirada se posó en Uchiha Tsuki mientras decía: Tsuki, acabas de terminar una misión, en realidad no debería molestarte. Pero Orochimaru-sama quiere verte, será mejor que vayas ahora. ¿Oh? Al oír de repente que Orochimaru quería verlo, Uchiha Tsuki levantó ligeramente las cejas y preguntó con desconcierto: Aichi-san, ¿sabe qué asunto tiene Orochimaru-sama conmigo? No lo sé. Cuando Uchiha Tsuki dijo esto, Yamanaka Aichi negó lentamente con la cabeza y dijo: Tsuki, pero puedes estar tranquilo, Orochimaru-sama no va a ponerte dificultades a ti, que eres un genin, y más aún siendo discípulo de Tsunade-sama. Sin embargo, siento que debo recordarte algo. Tsuki, tu situación actual es muy peligrosa. ¿Peligrosa? En ese momento, Uzumaki Kushina se puso de pie de un salto y, mirando fijamente a Yamanaka Aichi, dijo: Aichi, no digas cosas alarmistas. Tsuki ya está de vuelta en el país del fuego, ¿quién podría hacerle daño? Si estuviéramos en el país de la medicina, entendería que dijeras eso, pero ya estamos en nuestro propio campamento, ¿quién podría atentar contra Tsuki? Cálmate, Kushina, deja que Aichi termine. Al ver a Uzumaki Kushina un poco alterada, Namikaze Minato se acercó para tranquilizarla y luego dijo: Aichi, será mejor que lo expliques con más claridad. No nos hagas preocuparnos a Kushina y a mí por Tsuki-kun. ¿Sí? Al oír las palabras de Namikaze Minato, Yamanaka Aichi respiró hondo y dijo: El árbol que sobresale del bosque es el primero que azota el viento. Acabo de obtener una información importante sobre Tsuki. He oído que esos tipos de la aldea de la medicina y de la aldea de la arena ya se han enterado de la misión que Tsuki realizó antes, y están prestando especial atención a su talento y potencial. Y creo que en poco tiempo, el nombre de Tsuki resonará en todo el mundo ninja, y entonces innumerables nins enviarán asesinos a matarlo, así que quería advertírselo aquí primero. Dicho esto, Yamanaka Aichi miró a Uchiha Tsuki con una mirada de disculpa, y luego hizo una profunda reverencia mientras decía: Lo siento, Tsuki, fue mi culpa que se filtrara la información de tu infiltración en el país de la medicina. Capítulo 177. Señalar el camino. Aichi, maldito seas. Cuando Yamanaka Aichi dijo esto, antes de que Uchiha Tsuki pudiera reaccionar, ¿quién lo diría? Uzumaki Kushina se abalanzó directamente sobre él. Agarrando con fuerza el cuello de la camisa de Yamanaka Aichi, los ojos de Uzumaki Kushina estaban llenos de furia, y acto seguido dijo: Aichi, ¿acaso sabes lo peligrosa que fue nuestra situación en el país de la medicina? Un solo paso en falso y habríamos estado perdidos para siempre. Itsuki solo tiene 5 años, es solo un genin de nuestra aldea. Que hayan hecho que Tsuki viniera con nosotros a arriesgarse, no tengo nada que decir. Pero ni siquiera pudiste proteger la información de Tsuki, dejaste que esos tipos de la aldea de la medicina y de la aldea de la arena obtuvieran sus datos. Mereces morir.
Dicho esto, Uzumaki Kushina le dio un fuerte puñetazo en la cara a Yamanaka Aichi, tumbándolo directamente en el suelo. Y al ver la reacción de Uzumaki Kushina, Namikaze Minato no hizo el más mínimo movimiento para detenerla, solo se quedó mirando fijamente a Yamanaka Aichi y lo interrogó. Aichi, somos amigos, es cierto, pero Tsuki-kun también es mi amigo. ¿Qué es lo que realmente pasó? Explícanoslo con todo detalle. Si te atreves a ocultar algo, no culpes a Kushina y a mí por no tenerte consideración. En ese momento, Uchiha Tsuki, al ver la actitud de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, sintió calidez en su corazón. Sin duda, para Uchiha Tsuki, que Namikaze Minato y Uzumaki Kushina lo defendieran así significaba que realmente lo consideraban un compañero, un amigo. Así que, al notar que su compañero había sido traicionado, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina no dudaron ni un instante y se pusieron del lado de Uchiha Tsuki para protegerlo. Pero Uchiha Tsuki también sabía muy bien que Yamanaka Aichi no era una persona que actuara sin escrúpulos. Por eso, cuando Namikaze Minato y Uzumaki Kushina estaban muy furiosos, Uchiha Tsuki se acercó a ayudar a Yamanaka Aichi a levantarse y dijo con una sonrisa. Aichi, no culpes a Minato-kun ni a Kushina, solo están preocupados por mi seguridad. Luego miró a Namikaze Minato y a Uzumaki Kushina y continuó. Minato-kun, Kushina, Aichi-san no pudo haberme traicionado. Creo que debe haber alguna razón oculta. Será mejor que Aichi-san nos lo cuente. Tsuki, lo siento mucho. Al ver que Uchiha Tsuki no lo culpaba en absoluto, Yamanaka Aichi, con el rostro lleno de vergüenza, se puso lentamente de pie y dijo. No culpo a Minato ni a Kushina, entiendo bien lo que sienten ahora. Cuando recibí esta información, yo también me sorprendí mucho, porque de nuestro lado era imposible que se filtrara información. Así que envié a alguien a investigar esto y finalmente encontré algunas cosas extrañas. Dicho esto, en la mano de Yamanaka Aichi apareció un pergamino que claramente contenía la información que había obtenido. Luego, Uchiha Tsuki, Namikaze Minato y los demás leyeron el pergamino uno tras otro, pero cuando terminaron de leerlo, Uzumaki Kushina, con tanta furia que hasta la comisura de sus ojos se contrajo violentamente, dijo indignada. Ese maldito Mikasa. Protegimos su caravana hacia la frontera del país del fuego, y además lo ayudamos a comprar los medicamentos que su caravana adquiría. ¿Quién iba a decir que el que terminaría traicionando a Tsuki sería él? Luego miró a Yamanaka Aichi y dijo. Lo siento, Aichi, me dejé llevar recién. Pero aún tengo una pregunta. ¿Atrapamos al final a ese maldito Mikasa? Sí, Mikasa murió abatido por los nuestros cuando transportaba la información. Al oír las palabras de Uzumaki Kushina, Yamanaka Aichi asintió ligeramente y dijo. Pero la información de Tsuki se filtró igualmente, y en el fondo fue mi culpa. Si hubiera vigilado bien a Mikasa, no habría tenido forma de pasar la información. Sin embargo, durante la investigación encontramos algo extraño más. Información sobre la caravana que ustedes escoltaron. Dicho esto, Yamanaka Aichi respiró hondo y continuó. Los miembros de esa caravana de Mikasa eran todos civiles del país de la medicina. Pero solo Mikasa no tenía ningún registro de haber estado en el país de la medicina. Es decir, Mikasa no era originalmente del país de la medicina, solo era el líder que contrató a los miembros de la caravana. Pero no hemos podido investigar la identidad de Mikasa. Es difícil imaginar que una persona tan real no tenga pasado, como si nunca hubiera existido. Aichi-san, ya entiendo. Cuando Yamanaka Aichi dijo esto, Uchiha Tsuki pensó en algo, esbozó una leve sonrisa y dijo. Entonces, vayamos ahora a ver a Orochimaru-sama. Oh. Al ver que Uchiha Tsuki no se tomaba a mal para nada que su información se hubiera filtrado, Yamanaka Aichi, Namikaze Minato y los demás se sintieron sorprendidos, y luego asintieron a Uchiha Tsuki. Pero mientras seguía a Yamanaka Aichi hacia el campamento de Orochimaru, el corazón de Uchiha Tsuki no estaba nada tranquilo. Porque cuando Uchiha Tsuki supo por boca de Yamanaka Aichi que Mikasa lo había traicionado, se dio cuenta de que la filtración de su información no era tan simple como pensaban Yamanaka Aichi y los demás. A continuación, de camino al campamento de Orochimaru, Uchiha Tsuki no dejó de pensar en la filtración de su información. Luego, cuando Yamanaka Aichi llevó a Uchiha Tsuki al campamento de Orochimaru, recién entonces dijo. Tsuki, Orochimaru-sama solo te ha convocado a ti, no voy a entrar contigo. Gracias, Aichi-san. Al oír las palabras de Yamanaka Aichi, Uchiha Tsuki asintió ligeramente y acto seguido entró directamente en el campamento de Orochimaru. En el mismo momento, Orochimaru, al ver que la puerta de su campamento se abría, dirigió su mirada hacia Uchiha Tsuki.
y Uchiha Tsuki, al notar que Orochimaru lo observaba, mostró una expresión seria en sus ojos, y luego se arrodilló sobre una rodilla frente a Orochimaru y dijo: rindo homenaje a Orochimaru-sama. Tsuki, has llegado. Apenas Uchiha Tsuki terminó de hablar, Orochimaru asintió ligeramente y dijo con una sonrisa: ¿sabes por qué te he llamado? No lo sé. Cuando Orochimaru dijo esto, Uchiha Tsuki negó directamente con la cabeza y dijo: pero hay algo que quiero consultar con Orochimaru-sama. ¿Oh? En ese momento, la sonrisa en la comisura de los labios de Orochimaru se hizo más profunda y dijo con interés: parece que Aichi ya te contó sobre ese asunto. Luego hizo una pequeña pausa y continuó: como ninja, hay que tener cierta determinación. Así que, Tsuki, que innumerables aldeas ninja pongan sus ojos en ti es solo una piedra en el camino de tu crecimiento. Solo si apartas esa piedra podrás crecer de verdad, ¿no crees? Así es, Orochimaru-sama. Al ver que Orochimaru decía eso, Uchiha Tsuki ya entendía lo que quería decir, y entonces levantó la cabeza para mirar a Orochimaru y dijo con gravedad: por eso, espero que Orochimaru-sama pueda señalarme el camino. Capítulo 178. Conversación secreta. Tsuki, eres una persona interesante. Cuando Uchiha Tsuki dijo esto, Orochimaru, que estaba frente a él, esbozó una sonrisa y comentó: en la aldea hay muchos ninjas con talento excepcional, pero tú eres el más especial de todos. A veces realmente envidio a Tsunade, por haber podido recibir a un discípulo como tú. Bien, dejemos las tonterías, dentro de un rato todos iremos al frente a echar un vistazo. Por ahora, dime qué es lo que has descubierto, Tsuki. Sí. Ya que iba a recibir la guía de Orochimaru, Uchiha Tsuki no podía ocultar nada, después de todo, jugar a las intrigas no era seguro que le funcionara contra Orochimaru. Así que, justo cuando Orochimaru terminó de hablar, Uchiha Tsuki respiró hondo y dijo: Aichi-san acaba de contarme que mi información fue filtrada a los ninjas de la aldea de la medicina y de la aldea de la arena porque el líder de la caravana que escolté antes, Mikasa, era un espía de la aldea de la arena o de la aldea de la medicina. Dicho esto, Uchiha Tsuki hizo una pequeña pausa, luego levantó la cabeza para mirar a Orochimaru y continuó: Orochimaru-sama, ¿no le parece extraño? Si el líder de la caravana, Mikasa, fuera realmente un espía, ¿por qué nuestra aldea habría aceptado su misión? Nunca he pensado que el personal de la oficina del Hokage sean idiotas como para aceptar misiones de personas de procedencia dudosa. Así que, si el personal de la oficina del Hokage no puede haber cometido un error, entonces solo cabe decir que ese tal Mikasa tiene algo extraño. O mejor dicho, alguien detrás de Mikasa tiene algo extraño. Sí, tu análisis tiene mucha lógica. Apenas Uchiha Tsuki terminó de hablar, Orochimaru asintió ligeramente y preguntó: Tsuki, ¿tienes algún sospechoso? Lo tengo. Al ver que Orochimaru volvía a preguntar, Uchiha Tsuki dudó un instante y dijo: ya que Mikasa no puede ser un espía de la aldea de la medicina o de la aldea de la arena, entonces solo cabe decir que el problema está dentro de nuestra aldea, que alguien dentro de la aldea quiere eliminarme. En la aldea, mi existencia no puede afectar los intereses de demasiada gente, así que puedo reducir el círculo de sospechosos. Por ahora, quienes más querrían que desaparezca deberían ser esos tipos del clan Hyuga, ¿no cree? Después de todo, ese Hyuga ya se ha intentado envenenarme con artimañas más de una vez. Al oír a Uchiha Tsuki analizar hasta este punto, Orochimaru de repente se quedó en silencio, lo que hizo que Uchiha Tsuki sintiera cierta inquietud. Sin duda, Uchiha Tsuki solo había dicho la mitad de lo que pensaba delante de Orochimaru, porque sus sospechosos no eran solo los ninjas del clan Hyuga. Hay que saber que, aunque la gente del clan Hyuga quisiera eliminar a Uchiha Tsuki, no podrían hacer algo así en el frente de batalla. Después de todo, el clan Hyuga aún no era una familia aristocrática de Konoha, y no podrían permitirse dejar una mancha así en la aldea solo por eliminar a Uchiha Tsuki. Por eso, Uchiha Tsuki sentía que los sospechosos más probables eran, 1, Shimura Danzo del Consejo de Ancianos de Konoha, y otro, los ancianos del clan Uchiha. Solo alguien como Shimura Danzo, un anciano de Konoha, o alguien del aristocrático clan Uchiha podría ocultar la identidad de Mikasa y hacer que pudiera encargar misiones en Konoha sin problemas. Pero en ese momento, Uchiha Tsuki estaba cooperando con Uchiha Rui dentro del clan, así que tampoco era posible que dentro del clan Uchiha quisieran eliminarlo. De este modo, la identidad de quien quería eliminar a Uchiha Tsuki quedaba al descubierto. Era Danzo, del Consejo de Ancianos de Konoha. Sin embargo, Uchiha Tsuki no había dicho toda la verdad delante de Orochimaru al mencionar directamente el asunto de Shimura Danzo, porque no tenía pruebas suficientes.
Y además, Uchiha Tsuki todavía no comprendía muy bien por qué Danzo, siendo anciano de Konoha, quería actuar contra él. ¿Acaso ya era indispensable eliminar a Uchiha Tsuki a los ojos de Danzo? Luego, mientras Uchiha Tsuki pensaba esto en silencio, Orochimaru, que estaba frente a él, soltó unas cuantas risas y dijo: Tsuki, tus motivos para sospechar son muy sólidos, pero no tienes ninguna prueba, ¿no es así? Bien, dejemos de hablar de la filtración de tu información, porque esa es tu prueba. Mientras sigas destacando en la aldea, tarde o temprano tus datos aparecerán en manos de los servicios de inteligencia de otras aldeas. Así que, Tsuki, no es la filtración de información lo que te debe preocupar ahora, sino elegir el camino que seguirás en el futuro. Dicho esto, Orochimaru caminó lentamente hasta ponerse frente a Uchiha Tsuki, le dio una ligera palmada en el hombro y dijo: Tsuki, ¿qué opinas de la aldea de la medicina? ¿La aldea de la medicina? Al oír esto, Uchiha Tsuki dudó un poco, y luego un intenso destello de asesinato brilló en sus ojos mientras decía: la aldea de la medicina ya no tiene razón para existir. Oh. Apenas Uchiha Tsuki terminó de hablar, un destello de lucidez brilló en los ojos de serpiente de Orochimaru mientras preguntaba: ¿por qué? No hay ningún por qué. En ese momento, Uchiha Tsuki respondió sin dudar ni un instante, diciendo directamente: en el mundo ninja no hay verdadera paz, solo hay verdaderos guerreros. Nuestra Konoha es la aldea ninja más grande del mundo ninja, y esas aldeas pequeñas deberían tener la conciencia de arrodillarse y obedecer. Ya que la aldea de la medicina se atrevió a interponerse en nuestro camino, deberíamos destruirla y hacer que todas las aldeas pequeñas sepan que Konoha no es tan fácil de provocar. Por eso, Orochimaru-sama, si es posible, quiero participar en la guerra del frente y unirme a las filas para aniquilar la aldea de la medicina. Sí. Después de escuchar la respuesta de Uchiha Tsuki, Orochimaru volvió a quedarse en silencio, pero Uchiha Tsuki podía sentir que Orochimaru estaba muy satisfecho con su respuesta. Dentro de Konoha, Orochimaru era sin duda de la facción radical, y solo se consideraba a sí mismo un ninja de Konoha, por lo que podía dedicarse por completo a pensar en la aldea. Y, al igual que el anciano de Konoha, Shimura Danzo, Orochimaru podía pagar cualquier costo por todo lo que beneficiara a Konoha. Por eso, al responder a Orochimaru, Uchiha Tsuki había analizado especialmente el carácter de Orochimaru en el original, y así llegó a esa respuesta. A continuación, tal como Uchiha Tsuki imaginaba, Orochimaru efectivamente quedó muy satisfecho con su respuesta. Luego, cuando Orochimaru volvió a darle una palmada en el hombro a Uchiha Tsuki, este lo oyó decir lentamente: Tsuki, eres discípulo de Tsunade, y también podrías considerarme medio maestro. Cuando regreses a la aldea esta vez, dile a Minato y Kusina que te inscriban para el examen de Chunin. Si logras convertirte en Chunin, te asignaré a Lambu para que trabajes a mi lado. ¿Qué te parece? De acuerdo, Orochimaru-sama. En ese momento, Uchiha Tsuki no tenía ninguna posibilidad de negarse, así que respondió directamente a Orochimaru. Luego, cuando una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Orochimaru, este le hizo un gesto con la mano y dijo: bien, Tsuki, ahora vayamos a ver cómo está la situación en el frente. He oído que creaste un estilo de ninjutsu llamado estilo luna caída, muy interesante. Justo ahora vamos a librar la batalla final contra la aldea de la medicina, así que muéstramelo. ¿Sí? Capítulo 179. Experiencia en el campo de batalla. Uchiha Tsuki sabía muy bien en su corazón que para obtener el aprecio de Orochimaru, necesitaría pagar un cierto precio. Desde que Uchiha Tsuki preguntó a Orochimaru que le señalara un camino, ya había tomado una decisión: apoyarse en Orochimaru, que era muy poderoso dentro de Konoha. Del mismo modo, Orochimaru comprendía la intención de Uchiha Tsuki, por eso durante la conversación lo sondeó. Finalmente, cuando Orochimaru supo que Uchiha Tsuki compartía en cierta medida sus mismas ideas, le trazó un camino para el futuro y se preparó para que Uchiha Tsuki se convirtiera en un Anbu a su lado. A continuación, Uchiha Tsuki siguió a Orochimaru hasta el campo de batalla del frente, justo a tiempo para presenciar el intenso combate entre los nins de Konoha y la aldea de la medicina. Al ver la batalla campal entre innumerables nins abajo, Orochimaru se lamió el borde de los labios con excitación y dijo: Tsuki, nunca has estado realmente en un campo de batalla, ¿verdad? Sí. Al oír las palabras de Orochimaru, Uchiha Tsuki asintió ligeramente, con la mirada fija en el campo de batalla. Y justo cuando Uchiha Tsuki terminó de hablar, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Orochimaru, que dijo: Tsuki, un ninja que no ha pasado por el campo de batalla nunca será un ninja completo. Minato y Kusina seguramente no querrán que vayas al campo de batalla, pero yo soy diferente a ellos.
Ahora mismo, te falta experiencia real en combate, así que ve al campo de batalla a entrenar. Pero recuerda, no enviaré a nadie a protegerte. Si mueres en el campo de batalla, no me culpes. ¿Entendido, Orochimaru-sama? Al oír esto, un destello de seriedad brilló en los ojos de Uchiha Tsuki, y sin dudar ni un instante, entró en el campo de batalla. Pero apenas ingresó al campo donde luchaban Konoha y la aldea de la medicina, Uchiha Tsuki sintió el horror de la guerra. Porque, en el momento en que Uchiha Tsuki entraba al campo de batalla, un ninja de la aldea de la medicina apareció frente a él. Y ese ninja era de nivel Jounin. Al ver que el Jounin de la aldea de la medicina se abalanzaba, Uchiha Tsuki solo tuvo tiempo de bloquear con su katana Ketsu, pero quién lo diría, otro ninja de la aldea de la medicina apareció por detrás. En el campo de batalla, todo era un caos. Nadie sabía si quien aparecía al siguiente momento era enemigo o aliado. Así que, en el instante en que Uchiha Tsuki notó que su situación era delicada, activó directamente el Shiton para percibir a todos los ninjas a su alrededor. Luego, usó el estilo Luna Caída. Puño de imagen residual para esquivar los ataques de los dos ninjas de la aldea de la medicina que lo rodeaban. Después, sin querer pelear contra esos poderosos ninjas de la aldea de la medicina, buscó deliberadamente enemigos de menor nivel para mostrar ante Orochimaru los secretos del ninjutsu del estilo Luna Caída. Estilo Luna Caída. Destello de acero. Zas. Al llegar frente a un genin de la aldea de la medicina, Uchiha Tsuki, a pesar de ver su joven rostro, actuó con mano firme. Acto seguido, su katana Ketsu atravesó directamente la garganta del genin enemigo. Pero sin darle tiempo a descansar, otros ninjas de la aldea de la medicina lo rodearon, obligándolo a esquivar nuevamente sus ataques. Zas. En un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Tsuki esquivó el cerco de los ninjas de la aldea de la medicina y buscó deliberadamente acercarse al grueso de las tropas de Konoha, para que sus compañeros lo protegieran. Al ver la actuación de Uchiha Tsuki, Orochimaru asintió con satisfacción. Sin duda, un ninja del nivel de Uchiha Tsuki necesitaba moverse protegido por las tropas aliadas. Aquellos ninjas de Konoha que se adentraban solos en territorio enemigo eran peones o novatos en la guerra, porque adentrarse solo tenía un resultado: la muerte. Claro, un guerrero del nivel de Orochimaru tenía la fuerza para adentrarse en campo enemigo. Pero Uchiha Tsuki no tenía para nada la fuerza para compararse con Orochimaru, así que lo más sensato era esconderse entre las tropas aliadas. Luego, mientras avanzaba con sus compañeros, Uchiha Tsuki tuvo una actuación excelente y, en apenas 10 minutos de combate, había matado a 13 ninjas enemigos. Sin embargo, los ninjas de la aldea de la medicina que mató Uchiha Tsuki eran básicamente Chunin o Genin. Los verdaderos Jounin sabían cómo protegerse en el campo de batalla, por lo que era muy difícil acabar con ellos. Pero algunos Jounin de la aldea de la medicina, para abrir brecha, también se adentraron entre los ninjas de Konoha. Y como al principio esos Jounin no pensaban salir con vida, podían mostrar el 200% de su poder al luchar dentro de las tropas de Konoha. En ese momento, en la tropa de Konoha donde se escondía Uchiha Tsuki, apareció uno de esos Jounin de la aldea de la medicina sin miedo a la muerte. Sin intención de esquivar, ese Jounin de la aldea de la medicina, con sus ataques certeros, acabó en poco tiempo con 6 ninjas de Konoha. Luego, cuando Uchiha Tsuki se preparaba para entretenerlo, la mirada del Jounin enemigo se posó sobre él. Al enfrentarse a esa mirada asesina, incluso Uchiha Tsuki retrocedió ligeramente. Como si hubiera visto el estado lamentable de Uchiha Tsuki, el Jounin enemigo arremetió directamente contra él, pero quien lo diría, Uchiha Tsuki hizo un sello con una sola mano. Estilo Luna Caída. Puño de imagen residual. Zas. Dejando una imagen residual en el suelo, Uchiha Tsuki logró atraer al Jounin enemigo hacia el interior de las líneas, donde los demás ninjas de Konoha lo rodearon. Aunque ese Jounin enemigo tenía poder de nivel Jounin, la tropa de Konoha donde se escondía Uchiha Tsuki solo contaba con un Jounin. Pero no hay que olvidar que muchas hormigas matan a un elefante. Así, Uchiha Tsuki vio cómo ese Jounin de la aldea de la medicina era reducido a cenizas por los ninjutsus de los compañeros a su alrededor, hasta el punto de que ni siquiera dejó un cadáver completo. El verdadero campo de batalla es lo que forja a una persona. Al ver cómo ese Jounin de la aldea de la medicina moría, Uchiha Tsuki no pudo evitar suspirar en su corazón. En el campo de batalla acechan peligros por todas partes, nadie puede controlar realmente su propia vida o muerte. Pero hay una única verdad en la batalla. Los que mantienen la calma son los que sobreviven hasta el final. Mientras uno pueda mantener la calma en el campo de batalla y ser consciente de sus propias capacidades, podrá sobrevivir. Ciertamente, fue una decisión sabia de Orochimaru enviarme a combatir.
Solo habiendo luchado realmente en el campo de batalla puedo comprender una lección tan importante. Pensando esto en silencio, Uchiha Tsuki dirigió su mirada hacia lo lejos y apretó con fuerza la katana Ketsu en su mano. Ahora, déjame acumular más experiencia en el campo de batalla. Capítulo 180. Las armas ocultas muestran su poder. En esta fase, las tropas de Konoha podían suprimir por completo a las de la aldea de la medicina, acorralando paso a paso a esos nins para aniquilarlos a todos. Así que este era el momento ideal para que Uchiha Tsuki acumulara experiencia en el campo de batalla, ya que la moral de los nins de la aldea de la medicina estaba por los suelos. Mientras Uchiha Tsuki pudiera mantener la calma en la batalla, no había posibilidad de que muriera allí. Y Uchiha Tsuki, que conocía bien la trama original, era muy consciente de la importancia de la experiencia en combate real. Después de todo, en todo el mundo ninja, solo Uchiha Tsuki sabía que se avecinaba una gran guerra ninja. Y cuando estallara la tercera gran guerra ninja, Uchiha Tsuki, como parte de la nueva generación de Konoha, seguramente brillaría en ese conflicto. Para poder hacerse un nombre en la tercera guerra, Uchiha Tsuki debía aprovechar cada oportunidad para acumular experiencia en el campo de batalla. Acto seguido, siguió a la tropa de Konoha que tenía delante, adentrándose más en territorio de la aldea de la medicina. Con el Shiton, una herramienta de percepción divina, Uchiha Tsuki podía conocer los movimientos de los nins de la aldea de la medicina que lo rodeaban y deducir la situación que enfrentaría su tropa. Luego, al usar el Shiton para percibir los movimientos enemigos, Uchiha Tsuki podía informar de inmediato al capitán de su tropa, para que éste evaluara la situación. Ataquen hacia el frente izquierdo. Al obtener la información que Uchiha Tsuki percibía con su Shiton, el capitán de la tropa podía dirigir a sus hombres con mayor facilidad para acorralar a los nins de la aldea de la medicina que intentaban huir. Aquí se podía apreciar la potencia de un ninja de tipo sensorial, porque la información era vital en el campo de batalla. Si se conocía la ruta de huida del enemigo, se podía aniquilar con facilidad a esos nins. Evidentemente, la capacidad sensorial de Uchiha Tsuki había sido reconocida, por lo que el capitán de la tropa no dudó ni un instante y dio la orden a los nins de Konoha que lo rodeaban. En el mismo momento, Uchiha Tsuki notó que había varios heridos en su tropa, así que se acercó a ellos y usó su sencillo ninjutsu médico para tratar sus heridas. De este modo, Uchiha Tsuki ganó aún más prestigio dentro de la tropa, y además, su unidad fue la que sufrió menos bajas. A continuación, cuando Orochimaru notó que la tropa donde se encontraba Uchiha Tsuki era la más eficiente de todo el campo de batalla, incluso él no pudo evitar esbozar una sonrisa y pensar para sus adentros. Sin duda, la propuesta de Tsunade era acertada. Si se pudieran incorporar más nins médicos a las tropas, las bajas se reducirían al mínimo. Al pensar esto, la sonrisa en el rostro de Orochimaru se desvaneció gradualmente, pero luego negó con la cabeza y continuó pensando. No, no es lo mismo. Tsuki no solo tiene un dominio impresionante del ninjutsu médico, sino que también posee una capacidad sensorial a la altura de su ninjutsu médico. Capaz de percibir los movimientos del enemigo y de tratar a los heridos propios, un ninja tan versátil como Tsuki puede mostrar el 200% de su poder en el campo de batalla. Es impresionante. Que un simple genin pueda tener semejante desempeño en la batalla. Danzo, realmente me has puesto en un aprieto. Pensó en silencio, y luego la mirada de Orochimaru se trasladó a otra parte del campo, donde vio a Take Kakashi luchando. Comparado con Uchiha Tsuki, Take Kakashi claramente tenía un desempeño algo inferior, porque no poseía la capacidad sensorial de Tsuki ni su ninjutsu médico. Solo podía pelear con el estilo de espada ataque. Por suerte, Take Kakashi se mantenía relativamente tranquilo. De lo contrario, ya habría muerto a manos de los nins de la aldea de la medicina. Pero aunque Take Kakashi se mostraba muy sereno, su cuerpo seguía cubierto de heridas, y era evidente que pronto tendría que retirarse del campo para ser tratado en el hospital temporal del campamento de Konoha. Sin embargo, mientras Take Kakashi estaba a punto de retirarse gravemente herido, Uchiha Tsuki seguía destacando allí. En ese momento, Uchiha Tsuki había descubierto en el campo de batalla una forma sencilla y efectiva de acabar con el enemigo. Al segundo siguiente, después de que Uchiha Tsuki respirara hondo, saltó a gran altura en el aire, preparado para desatar una masacre. ¡Zas! Hay que saber que pocos nins saltaban en medio del campo de batalla, porque quien lo hiciera se convertía en el blanco de innumerables enemigos. Pero Uchiha Tsuki había pensado bien su salto antes de realizarlo. Así, mientras innumerables nins de la aldea de la medicina lanzaban sus ninjutsus, Uchiha Tsuki usó el estilo luna caída.
puño de imagen residual para esquivarlos, y en ese mismo instante arrojó todos los kunais que tenía en la mano. SHHH. 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 En apenas unos segundos, Uchiha Tsuki arrojó 20 kunais, y casi todos ellos impactaron en los cuerpos de los nins de la aldea de la medicina. Aunque hacía tiempo que Uchiha Tsuki no entrenaba sus habilidades con armas ocultas, seguía siendo muy temible usándolas. Así que Uchiha Tsuki podía perfectamente, en medio del campo de batalla, matar enemigos por sorpresa con sus kunais y, al mismo tiempo, perfeccionar su técnica de lanzamiento. Los 20 kunais, todos certeros, dieron en los cuerpos de los nins de la aldea de la medicina. Quizás los kunais de Uchiha Tsuki no acababan directamente con la vida de esos nins, pero aún así ayudaron a innumerables nins de Konoha a eliminar fácilmente a los enemigos que tenían delante. Y además, debido al caos del campo de batalla, los kunais de Uchiha Tsuki tenían un efecto sorpresivo. Por ejemplo, algunos nins de la aldea de la medicina ya estaban teniendo dificultades para enfrentar a los nins de Konoha, y entonces los kunais de Uchiha Tsuki llegaban desde el aire, y así podían acabar con ellos. Al notar lo útiles que eran los kunais en el campo de batalla, Uchiha Tsuki se concentró en perfeccionar su técnica de lanzamiento. Pero, como no tenía demasiados kunais, cuando terminó de arrojar todos los que llevaba en su estuche de herramientas ninja, dejó de lanzar más. Sin embargo, ¿quién lo diría? Cuando Uchiha Tsuki volvía a empuñar la katana Ketsu para seguir combatiendo contra los nins de la aldea de la medicina, de repente varios nins de Konoha de su tropa se acercaron a él y, ofreciéndole todos los kunais que llevaban encima, le dijeron: Tsuki-kun, tu técnica de lanzamiento de kunais es excelente, te damos todos los nuestros. De acuerdo. Al ver que esos nins de Konoha confiaban tanto en él, Uchiha Tsuki no dudó ni un instante, tomó los kunais y comenzó a usarlos para matar. Y Uchiha Tsuki no defraudó a quienes confiaban en él. Cuando tuvo suficientes kunais, se convirtió en una especie de fortaleza móvil, capaz no solo de cubrir a sus compañeros con los kunais, sino también de cegar la vida de los nins de la aldea de la medicina. A continuación, después de lanzar 178 kunais, Uchiha Tsuki acabó con más de 80 nins de la aldea de la medicina en el campo de batalla. Y lo que más alegría le dio a Uchiha Tsuki fue que, después de lanzar esos 178 kunais, su habilidad con las armas ocultas había dado un nuevo salto.